21 en punto. Gracias por acompañarnos, por la preferencia de todos los martes. Arrancamos la caja negra, 20 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo y en directo. Va a estar con nosotros futuro ministro de la Vivienda. ¿Qué pasó? Le vamos a preguntar tema político, la reunión que tuvieron esta noche en la residencia de Santiago Peña, ya cerrando detalles de lo que va a suceder ahora el viernes, la conformación de la mesa directiva. Pero vamos a hablar con él, esto que ya habíamos encarado este tema con Andrés Wynn, el barrio San Francisco. Allí hay un problema social tremendo, porque el proyecto original del barrio San Francisco era un proyecto muy interesante. Asume el gobierno de Mario Abdo Benítez y el resentimiento político del gobierno actual deja de lado, ellos consideraban, el gobierno de Marito, propaganda cartista. Lo mismo hicieron con el grupo Lince, que ahora Enrique Riera dice, voy a triplicar el grupo Lince. Y renace la esperanza en el barrio modelo abandonado por el gobierno de Mario Abdo. Tenemos testimonios de las personas que están hoy afectadas por un problema de inseguridad, problema de basura, falta de transporte público, tema de drogadicción, etcétera, etcétera. Y el anuncio que se hace tiene que ver con la construcción de la habilitación de una fábrica que ya tuvo que haber estado operativa la fábrica en el 2018, pero como les decíamos, el resentimiento, el revanchismo político dejó de lado y ahora esto, ¿en cuánto tiempo? Apenas asuma el gobierno de Santiago Peña, un par de meses, esta fábrica ya estaría operativa, dando trabajo a 250 personas. De eso vamos a hablar con Baruja, con el futuro ministro de la Vivienda y otras cuestiones también que tienen que ver con lo político. Y el tema principal de esta noche, ¿qué es lo que pasó en el Banco Central del Paraguay? Veíamos publicaciones periodísticas que se indican a José Cantero, se habla de un supuesto blanqueo, resoluciones que tienen fecha 8 de junio de este año, y en esa resolución aparece la aplicación de una multa a una entidad financiera donde José Cantero estuvo como gerente general. Y algunos dicen que se excluyó el tiempo donde se tuvo que haber hecho el sumario cuando él estaba como gerente general de esta entidad financiera. Y vamos a mostrar en un informe los rostros de la oscura maniobra en el Banco Central, quienes tomaron intervención y el papel que jugaron. Tenemos 3 informes. El otro que tiene que ver con el Banco Central en la era Mario Abdo Benítez. Se habla de manoseo, copamiento, complicidad con lavadores. ¿Se acuerdan el caso Atlas, Nicolás Leos? Esto que había generado que el Ministerio Público, por una negativa de la Superintendencia de Bancos de proveer información a la Fiscalía, dejaron de lado las observaciones, las sugerencias que en su momento había hecho Gafilat, y el Ministerio Público advirtió al Banco Central que iba a agotar las instancias para conseguir la información que estaban solicitando. 2 veces el Banco Central se plantó, dijo no vamos a proveer información que afecta al Banco Atlas, a la familia Sucolillo, y la Fiscalía tuvo que allanar. Fue un escándalo a nivel internacional, se publicaron ese hecho en varios medios de la región porque afectaba al tema Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y vamos a arrancar con este informe y a la vuelta vamos a charlar sobre este tema con el senador del Partido Liberal Radical Auténtico, senador Cuez, ¿verdad? Ex senador, ¿verdad? Está bien, ex senador Fernando Silva Facetti. Lo que pasa es que los senadores, sí, ex hay que decirlo, porque el presidente le decimos presidente, de por y la expresidente, militares, cura, policía. Una vez le tuve a un policía, que llegó a ser comandante, le dije ex policía. No, sigo siendo policía, solo que en situación de retiro, pero no asume eso. Bueno, vamos a hablar con Fernando Silva Facetti sobre este tema. Y mostramos este informe, el escándalo que sacude hoy al Banco Central del Paraguay, la cronología de la grosera maniobra de blanqueo en esa institución. A ver.
Escándalo sacude al Banco Central del Paraguay. Cronología de la grosera maniobra de blanqueamiento. El directorio del Banco Central del Paraguay, presidido por José Cantero, se encuentra en la polémica tras dictar una resolución sancionando al Banco Interfisa por irregularidades detectadas cuando el propio Cantero era el gerente general de la entidad. Sin embargo, se omitió investigar su gestión, lo cual sugiere una aparente intención de blanqueamiento. Documentos a los cuales accedió la Caja Negra confirman una grosera maniobra en el Banco Central del Paraguay que compromete seriamente a José Cantero, actual presidente de la banca matriz. El 8 de junio de este año se dio a conocer el contenido de un sumario administrativo que afecta a la entidad financiera Interfisa y que finalizó con una importante multa al banco y 8 exdirectivos. Lo llamativo del caso es que el directorio del BCP, con José Cantero a la cabeza, no incluyó en la investigación al propio Cantero, en atención a que él era gerente de la entidad sancionada durante el periodo en el que se identificaron las primeras graves faltas administrativas. Según puede apreciarse en el documento, Cantero fue quien firmó la resolución contra el banco por irregularidades cometidas en el pasado, cuando él era el gerente general. Se cometió así un grave hecho punible de prevaricato por parte de todos los miembros del directorio que firmaron el documento final. En el lugar de inhibirse del expediente, el actual presidente del Banco Central del Paraguay decidió juzgar el sumario, omitiendo a propósito analizar el periodo en el que él mismo era gerente general del banco sancionado, lo que constituye un incumplimiento de las leyes y un escandaloso caso de conflicto de intereses que debe ser investigado por la Fiscalía. Según la documentación, el banco sumariado cometió graves irregularidades al evitar reconocer pérdidas por lo menos desde el año 2016, lo que repercutió en los ejercicios subsiguientes, los cuales arrastraron las pérdidas, a su vez exponiendo erróneamente los balances y resultados de la institución. Recién unos años después, el banco se vio obligado a reconocer la suma de dinero que se venía ocultando desde la época en la que José Cantero era gerente de la entidad financiera. Fue así que bajo la administración de Cantero se realizaron supuestos maquillajes contables que generaron resultados ficticios, obviando así reconocer millonarias pérdidas que hubieran impactado negativamente en la institución y esta irregular práctica de contabilidad, conjuntamente con otras infracciones detectadas en el sumario. Se realizó durante la gestión de Cantero, pero recién se descubrieron luego de que él renunciara para ir al directorio del Banco Central en el año 2017. La Superintendencia de Bancos, bajo el mando de Hernán Colmán, omitió, entre comillas, investigar a Cantero, pero sí investigó a los directores y gerentes que administraron la entidad desde el 2018 en adelante. Lo llamativo es que la superintendencia dejó pasar varios años antes de iniciar el sumario, lo que se habría dado solamente con el propósito de blanquear al presidente del Banco Central del Paraguay. Cantero renunció como gerente de la entidad en el 2017 y fue al directorio del BCP, asumiendo como presidente en el 2018. Recién a finales del 2022, cuando transcurrieron 5 años, se inició el sumario. Así se evitó que se pudiera investigar a Cantero por la prescripción, en atención a que las faltas graves prescriben a los 5 años, y fue así que se dilató el caso y se guardó exactamente 5 años desde el día en que Cantero renunció a la gerencia general del banco. Según la documentación, la superintendencia eligió selectivamente un determinado periodo de tiempo, 2018-2022, dejando de lado el lapso comprendido entre el 2015 y 2017, con lo cual Cantero quedó removido de las investigaciones y fue exculpado de cualquier responsabilidad. Los documentos muestran cuál fue la operación de blanqueo. La propia Superintendencia de Bancos, a cargo de Hernán Colmán, afirmaba en sus informes que las irregularidades se cometieron desde el 2016, época en que Cantero tenía a su cargo la entidad financiera en cuestión.
En la denuncia hecha en julio del 2022, la misma reconoce que se comprobó que los estados contables del banco correspondiente al año 2019 registraban movimientos asestados incorrectamente y que los datos del 2019 eran incorrectos debido a que los saldos acumulados arrastraban saldos incorrectos de años anteriores, dado que el banco fue acumulando en cada periodo siguiente a noviembre del 2016 pérdidas pendientes de reconocimiento en el activo, lo que generó un resultado ficticio al cierre de cada periodo subsiguiente. En otros documentos internos del Banco Central del Paraguay, se evidencia que hubo pérdidas importantes y resultados ficticios desde el 2016. Ese año no se reconocieron pérdidas por 4.000 millones de guaraníes. En el 2017 fue de 41.000 millones y en el 2018 el monto fue de 45.000 millones de guaraníes. De manera injustificada, tanto en la denuncia de la superintendencia como en el sumario abierto, no se investigó a Cantero y solo se consideró el balance de los ejercicios 2018 y 2019. Es decir, se reconoció que en el 2016 se generó el problema con Cantero, pero se pide que solamente se considere el 2018 y 2019 cuando el responsable ya no estaba al frente de la entidad financiera. Este proceder también se puede observar en un escrito de sumario remitido por la juez instructora, donde la misma deja constancia de que conforme a lo observado por la supervisión, se pudo comprobar que los datos del 2019 eran incorrectos debido a que el banco arrastraba saldos incorrectos desde el 2016. Se suma a lo anterior la implicancia del director del Banco Central, Fernando Filártiga, quien previamente era abogado del banco hoy sancionado, pero luego participó en todo el proceso sumarial, siendo el principal artífice de la multa impuesta a la entidad y también a sus directivos. El abogado Raúl Zapena Jiménez, quien asumió la defensa de uno de los sancionados, Rubén Ramírez, presentó una demanda contenciosa administrativa contra la resolución, bajo el argumento de que la misma es nula porque derivó de una sesión del directorio del Banco Central en la cual no se reunió el quórum legal requerido, no se respetaron los plazos en el proceso administrativo y no se ajustó al objetivo del sumario. Además, fue arbitraria e injusta pues atribuyó una misma responsabilidad a todos los miembros del directorio del banco sancionado. Bueno, sobre este tema le pedimos que comparta con nosotros, gentilmente aceptó. Le agradecemos a Fernando Silva Facetti, ex senador del PLRA. Estuvo él como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay durante los años, 5 años tuvo, 2001-2006, ¿verdad? ¿Qué tal, Fernando? Pero muy bien, Jorge, gracias por la invitación y un cordial saludo a la audiencia. Bueno, estábamos viendo y viste, y también sé que leíste bastante, ¿qué es lo que acá tuvo que haber hecho? Hay dos cuestiones. Lo primero que dice, se tuvo que haber inhibido Cantero, porque él, juez y parte, formó parte de gerente general. Me dicen que los balances firma el presidente y el gerente general. O sea, si sabía él. Aparte de eso, en años anteriores había cobrado un bono, 500 millones de guaraníes un año, 500 millones el otro año, y palabras más, palabras menos. ¿Qué es lo que se menciona que las irregularidades en esta entidad financiera? Maquillaron el balance, ¿verdad? Para que la gente entienda, ¿verdad? Balance maquillado. Él no tuvo que haber firmado esta resolución por la que se le aplica una multa a esta entidad financiera y a otras personas, entre ellas quien va a asumir dentro de poco el cargo de canciller, ¿verdad? Porque estaba también como empleado del Rubén Ramírez Lescano, estaba ahí en el banco. Pero, sin embargo, él decide firmar, decide formar parte del proceso. Entonces viene a contaminar esto que desde el 2000, acá tenemos la documentación, desde el 2016 la Superintendencia de Bancos reconoce todas estas irregularidades encontradas en esta entidad financiera. ¿Qué decía al respecto, doctor? Bueno, a mí
Ayer me tomó por sorpresa una radio sobre el tema y bueno, más o menos traté de dibujar lo que yo pensé que pudo haber pasado. Hoy ya me pasaron unos documentos, estuve observando. Y yo en primer lugar siempre trato de defender a una institución que es muy cara a mi afecto, que es el Banco Central, porque pucha, es una institución que tiene 75% de sus funcionarios son profesionales universitarios, 45% máster y tiene el mayor número de doctores en la institución pública, ¿verdad? Entonces, a veces me resulta un poco difícil creer que puedan hacer una burrada o algo que no tenga una razón lógica. ¿Qué es lo que pasó? Él efectivamente, Cantero, estuvo como gerente general porque Interfisa tenía esa peculiaridad. Era una de las instituciones que más captaba gente del Banco Central, ¿verdad? Se retiraban, se iban a Interfisa y había un número importante siempre de personas del Banco Central que pasaban al sector privado y pasaban a este banco en particular. La superintendencia, en base, y acá hay algo que para entender tenemos que ver. Nosotros tenemos la ley 489, que es la ley de la Carta Orgánica del Banco Central, que es del año 96. Y en el año 2018 modificamos la ley. Entonces, ese es un punto importante que hace un corte. Hay nuevas reglas con la ley nueva y las viejas reglas que algunas cosas no se aplicaban, que me pareció lo primero que había que citar. La superintendencia entiendo que venía pidiendo informes a la entidad y la entidad le decía, sí, te vamos a dar, no enviaba, hasta que finalmente cuando llegaron los informes saltó que había una mala registración contable, ¿verdad? Que son estos problemas de gestión que vos estabas citando, en donde escondían pérdidas, había números rojos que no podían ser rojos y para evitar provisionar, maquillaron. Entonces, que pasaban contablemente a otra cuenta. Entonces, inmediatamente el Banco Central inicia un plan de regularización. Entonces le dice, mira, partner, tenés tanto tiempo para estos números rojos convertir en negro y estabilizar. El plan de regularización creo que empezó en el 2020 y terminó 2 años después. O sea, la institución está nuevamente sana. Pero la falta de responder informes que en la ley anterior, en la ley 489, estaba en el artículo 89, que son las faltas graves, y no era claro, decía resistir o obstruir actuaciones de inspección o prohibición de la superintendencia de banco. Se debería entender. Y cuando mejoramos la ley, eso fue en el año 2018, cuando sacamos la ley 6104, la nueva redacción, en el mismo artículo, inciso 9, se pone como falta grave la falta de provisión de documentación solicitada. Entonces, yo supongo que lo que habrá hecho la superintendencia habrá dicho, bueno, en esta ley no era suficientemente claro, y en esta ley es demasiado claro. Entonces yo debería, supongo, hacer un corte 2018 para adelante. Eso evidentemente podría ser la razón por la cual no está incluido Cantero dentro del sumario. El otro punto es que en todo el proceso, desde el plan de regularización hasta los sumarios, tanto Filártiga, que había sido abogado en 2017, como Cantero, se inhibieron. Ellos no tomaban parte. Finalmente, se hace el sumario a pedido de la superintendencia de banco, y eso es otro punto importante, ¿verdad? Los sumarios se abren a pedido, la fiscalía es la superintendencia de banco y el directorio es el juez. Entonces, es a instancia de la superintendencia, salvo que sea un caso muy grave, que pueda el directorio ampliar o modificar, que hubiera sido lo correcto, quizás no se hizo. Entonces, a instancia de la superintendencia de banco, elevan informes, solicitan el sumario desde el año 2018. Supongo que ha de ser por la razón de la ley, ¿verdad? Entonces, en el sumario finalmente se establece la responsabilidad de la institución y del directorio de la institución. La institución, ¿qué pasa? En ese proceso
entra un nuevo accionista, un accionista mayoritario, y los nuevos popes de la institución levantan las manos, se van al Banco Central y dicen, nosotros nos allanamos. O sea, reconocemos, hubo un error, la administración anterior hubo un error y queremos rectificar. Ya nos aprobaron el plan de regularización, la institución está sana y, bueno, y si hay que pagar, pagamos. Y por cuerda separada, los exdirectores dicen, no, nosotros no reconocemos, claro. No. Entonces, llega el momento que se termina el sumario, creo que fue a principio de este año termina el sumario, se presenta el sumario, concluyen y el directorio tiene creo que 20 días para resolver. El último día resuelve. Entonces, yo lo primero que decía ayer en la radio era, bueno, ¿por qué no salen a explicar? Porque algo... Bueno, y la razón de por qué no explican es porque si bien se allanó la institución, los directores afectados presentaron una reconsideración. O sea, el proceso todavía no está cerrado. La reconsideración tienen 10 días después de haber sido notificada las resultas de la sanción del proceso administrativo y después el directorio tiene otra vez 20 días hábiles. Entiendo que en estos días está venciendo ese proceso que puede terminar con la aceptación de la reconsideración o el rechazo de la reconsideración, lo que le habilita a los afectados a pasar al Tribunal de Cuentas. Entonces, dicen que, Radio Soho, dicen que una vez que culmine, se conteste esa reconsideración, culmine el proceso administrativo dentro del Banco Central, estarían dando las explicaciones de estos detalles. ¿Por qué la superintendencia incluyó solamente el 2018 y no incluyó desde 2016? ¿Qué pasó con 16 y 17? ¿Por qué firmaron? Lo primero que dije, bueno, José Cantero se inhibió, de hecho, en todo este proceso de firmar, al igual que Fernando Filártiga. Estamos ahí de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo. Porque ahí es donde después genera y llama la atención por qué ellos deciden firmar esta resolución. Y ahí tenemos un problema que es el directorio del Banco Central está compuesto por 5 miembros. Sí. Para que tenga fuerza ejecutiva lo resuelto se necesitan 3 coincidentes, o sea, mayoría de 3 mínimo. José Cantero se inhibió, Fernando Filártiga se inhibió. Fernanda Carrón, renunció, salió. Y estaba pendiente esta Cristina Escrivá, que no pasó nunca. Entre paréntesis me dijeron que Carrón renunció entre otras cosas, por este tema. Eso es como decís vos, bueno, es lo que me comentaron a mí. Entonces queda Humberto Colmán y Carmen Marín. Carmen Marín entra a sustituirla a Diego Duarte, hoy presidente regional, que ahora compró Sudameris. Carlos Carballo es sustituido por Humberto Colmán. Carlos Carballo es el nombre que suena para el Banco Central, entre paréntesis. Y quedan 2. Entonces, si no resolvían estos 2, que necesitan 3 para resolver, entonces terminaba el proceso sin sanción. Porque fenecía. Fenecía el plazo y vos tenías por un lado la institución que se allanó, o sea, que admite que hubo los directores que estaban peleando, y entonces supongo yo, y eso es algo que lo va a tener que explicar José Cantero cuando lo habla, lo diga, supongo que habrán sopesado el daño menor y finalmente entra él a votar. Entonces, con 3 votos coincidentes, porque falta un miembro del directorio y Filártiga también está inhibido, finalmente se le sanciona. Ahora, esta sanción, un punto importante que se resuelve ahora, ya entra en la órbita de la nueva ley de puerta giratoria o la ley que previene conflictos de interés. Entonces, el presidente resolvió algo que estaba dentro de su interés, ¿verdad? Porque él fue gerente general de esa. Pero la ley al revés, ¿acaso lo de la puerta giratoria? El que está en la función pública, el que va al sector privado. En este caso, claro, al revés. El privado que va al público. La puerta giratoria es muy amplia. O sea, el proyecto original de Delio Osorio era bastante básico y al final salió un tratado
muy, muy propio de nuestra, que para mí es una barbaridad, entre paréntesis, pero es lo que salió. Es una barbaridad. Es lo que aparte salió. De inconstitucional. Coincido, ahora. Bueno, pero es lo que salió ahora. Entonces, lo que te dice es que vos, cuando se considera que vos tenés algún tipo de interés, 3 años antes. Entonces, supongo yo también, como no digo nada de él, supongo yo que habrá hecho el cálculo. Bueno, yo estoy en el 2022, 3 años antes, era el 2020, pero esto sucedió en el 17, entonces puedo estar eximido y voy a reconsiderar mi inhibición de esta causa, pues, por haber sido parte de esto, y por eso firma, ¿verdad? Entonces, pero lo bueno que esta ley, la puerta giratoria, que ya está vigente, creo que desde mayo, tiene un organismo responsable de juzgar, que es la Contraloría General de la República. Pero no está reglamentado. No tiene todavía aprobado la ficha que tenés que llenar. O sea, la ley mismo dice, esta entra en vigencia con o sin reglamento al día siguiente. Es decir, con o sin reglamento. Porque para no caer en la trampa esa que la falta de reglamentación impide que una aplicabilidad de la ley. Que es una barbaridad. Bueno, pero entonces la falta de documentación que provea la Contraloría no impide el cumplimiento. Entonces, el síndico entiendo que ya pidió copia del acta, supongo que es para pasar al Contralor y que el Contralor juzgue. La síndica, una mujer. Que juzgue si corresponde o no. Bueno. No caso una pausa. Todo este relato que hiciste, doctor, nosotros nos hubiese gustado que lo hagan las autoridades hoy del Banco Central del Paraguay. Y ahí, este relato que hiciste, yo rescato 2 cuestiones. Y menos mal que lo aclaraste al inicio, que sos institucionalista porque conoces el Banco Central del Paraguay, estuviste como miembro del directorio 5 años. Y es lo que nosotros dijimos. Desde, no sé si es, sí, yo decía desde Nicanor para arriba, 2003, vos estuviste 3 años, han trabajado para darle esa autonomía al Banco Central del Paraguay, para dejarla de alguna u otra manera fuera de los vaivenes políticos. Por eso el 70% del funcionariado del Banco Central son técnicos, ¿verdad? Pero hoy aparecen estas cuestiones muy llamativas. De estas fechas que hoy dijiste, presumo que están amparados en esta nueva ley a partir del 2010. Esa es una presunción, ¿verdad? Yo no sé si ellos realmente hicieron ese razonamiento lógico que vos hiciste. Yo no sé si ellos hicieron o directamente armaron para excluirlo a José Cantero de toda esta historia, esperar que prescriba y a partir del 2020 para adelante aplicar la sanción para que él no aparezca como involucrado. No sabemos cuál es el nivel de participación de Colmán en toda esta historia, si él dio el ok. Acá tengo la copia de estos informes de la Superintendencia 2016 en adelante, donde sí refieren de esas irregularidades que existen, ¿verdad? Que dijiste. Claro, claramente está demostrado en un proceso administrativo. En un proceso administrativo. Eso no es que los anteriores miembros del directorio de esta entidad financiera digan, no quieran asumir, esa ya es otra historia. Y ahí es donde yo tengo una duda antes de ir a la pausa. Dijiste, habrán analizado el daño menor, ¿verdad? Eso dijiste. Pero si hay, por un lado, la actual administración de esta entidad financiera se allana al sumario, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Reconocemos que hubo que maquillaron el balance en los años anteriores, pero nosotros no estábamos. Estaban los otros. Quienes se oponen son los otros. Y ahí no se abre otra vez el tiempo para que esto no se resuelva ya el 8 de junio como se resolvió. Se tuvo que haber invocado que esos anteriores miembros del directorio dijeron, nosotros no reconocemos estas observaciones que mencionan en el sumario, y a partir de allí cambian los plazos. Tuvieron que haber esperado a que se resuelva en todo caso eso. Los plazos son, justamente hay toda una tendencia en nuestra legislación, ¿verdad?, a establecer plazos para que no queden los procesos ahí forever. Entonces, los plazos son muy determinados. El activar los plazos se da a partir de la denuncia presentada por la superintendencia. Entonces vos tenés, a partir de que se presenta el pedido sumario,
Se designa juez instructor, vos tenés un plazo determinado para resolver, presentar al Pleno y el Pleno tiene días corridos para finalmente dictaminar. Si no se da dentro de ese plazo, opa. Entonces yo calculo que habrán sopesado esa percepción de impunidad que queda por no sancionar a alguien que encima se está allanando y la creatividad de levantar una inhibición en un proceso por parte del presidente para darle el quórum legal. Yo no sé si buscaron, por ejemplo, en la época cuando yo renuncié al directorio del Banco Central, quedaron 2 miembros del directorio. Y durante muchos meses con 2 miembros del directorio no recuerdo cuál fue el argumento jurídico que tuvieron para darle validez a las resoluciones del directorio con 2 miembros, ¿verdad? Quizás lo más fácil hubiera sido ventilar esos argumentos jurídicos y que voten los 2 miembros que quedaban, pero finalmente optaron en su discusión los miembros y le hicieron votar a Cantero, y eso es lo que entiendo que los abogados de los directores hoy están atacando de validez. Sí. Dice, no es válido. Y te cuento nomás un caso por analogía, ¿verdad? Yo presenté un escrito en estos días en la corte, yo estoy en el ejercicio nuevamente de la profesión, y un ministro que se había inhibido en un caso anterior mío que era personal, ahora atiende el caso. Y casualmente me encontré con él y dije, ¿en base a qué? Y no, ahora ya no tenés más cargo político, entonces claro, ya puedo intervenir. Yo ya puedo intervenir. Claro. Vos dijiste que éramos por amistad. Y no, pero ahora ya no. Entonces sí es factible jurídicamente y esa es la resolución que tomaron. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando en relación a este tema Banco Central del Paraguay y la responsabilidad en toda esta historia de la multa aplicada a una entidad financiera que tiene la firma del actual presidente del BCP, José Cantero. Ya venimos. Banco Central del Paraguay en la era Abdo. Manoseo, copamiento, complicidad con lavadores y operativos de blanqueo. El artículo 285 de la Constitución Nacional establece el carácter técnico y autónomo del Banco Central del Paraguay. El blindaje, entre comillas, de esta institución a los vaivenes de la política ha sido hasta ahora una conquista de los últimos gobiernos, a excepción del gobierno de Mario Abdo Benítez. En el último quinquenio, primó el criterio político en el manejo del BCP, el copamiento del directorio por parte de funcionarios leales al presidente, la actuación al margen de la ley por parte de la Superintendencia de Bancos y la operación blanqueo protagonizada por el presidente de la banca matriz, en complicidad con miembros del directorio, confirman que la institución dejó de ser un organismo técnico e independiente para ser sometido a los antojos del poder de turno. Ignorando todas las críticas y advertencias acerca del conflicto de intereses, el presidente Mario Abdo Benítez propuso la designación de 2 exfuncionarios de Hacienda y del Ejecutivo como miembros del directorio del Banco Central. Se trata de los economistas Humberto Colmán y Carmen Marín, ambos considerados leales al presidente Abdo. La designación de estos funcionarios desató críticas desde sectores políticos e incluso de los propios funcionarios de la banca matriz, quienes advertían del copamiento del directorio del BCP por parte de funcionarios leales al presidente de la República. El directorio del BCP debió mantener una representación plural e idónea para garantizar su desempeño como un organismo técnico responsable de la condición de la política monetaria. Otro de los episodios bochornosos observados durante este gobierno y que afectó severamente la imagen del Banco Central fue el papel que jugó la Superintendencia de Bancos a cargo de Hernán Colmán. Este funcionario se negó a proveer información relevante al Ministerio Público en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que afectaba al Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo. Tras la injustificada negativa de Colmán, el juez penal de garantías Humberto Otazú autorizó allanar las oficinas de la Superintendencia de Bancos, advirtiendo que la negativa ponía en riesgo el proceso de evaluación de Paraguay en Gafilad y que el funcionario responsable, Hernán Colmán, se exponía a un proceso penal por el hecho punible de obstrucción de la investigación penal.
Finalmente, y como corolario del proceso de destrucción institucional al que fue sometido el Banco Central, el presidente de la entidad, José Cantero, en complicidad con miembros del directorio y del superintendente de bancos, sancionaron a una entidad financiera por faltas cometidas. Llamativamente, en la resolución no se incluyó el periodo en el cual el propio Cantero se desempeñó como gerente general de la entidad hoy sancionada. Según informes de la Superintendencia de Bancos, desde el 2016 se detectaron hechos irregulares en la entidad financiera sancionada, época en la que Cantero se desempeñaba como gerente general. El 8 de junio del 2023, Cantero decidió imponer una multa a la entidad de la que formó parte, pero se excluyó de la sanción, consumando así un acto administrativo arbitrario y con fuerte tinte político, ya que se sanciona a personas de intachable trayectoria, pero llamativamente se excluye al exgerente de la entidad sancionada, que hoy funge de juez y parte. La política de manoseo y copamiento y actuaciones arbitrarias por fuera de la ley en el Banco Central durante la presidencia de Mario Abdo representan un serio riesgo a la institucionalidad que llevó años construir y sostener, un legado más del presidente Abdo que puede costarnos muy caro. Zoom con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Saludos a ti y a la audiencia. Seguiste el tema del Banco Central del Paraguay, un poco apelando también a tu conocimiento jurídico sobre todo este tema. Se habla en una parte de prevaricato. ¿Cómo se configuraría el tema prevaricato, en este caso, en la responsabilidad de José Cantero, el actual presidente del BCP? Buenas noches, senador. Disculpe, no la había. Saludos. Un placer siempre compartir con usted. El delito de desacato castiga, el de prevaricato está siempre muy vinculado a la actividad de un juez. Sin embargo, el Código Penal paraguayo extiende la posibilidad de castigar por prevaricato no solamente al juez en el sentido del sistema judicial propiamente, sino todo aquel funcionario público que tiene a su cargo la dirección o la decisión de un asunto jurídico. En el caso del sistema del Banco Central, en particular el sistema de sancionatorio en cuanto a los sujetos supervisados por el Banco Central, hay dos órganos. Por un lado está la superintendencia de bancos, que tiene básicamente como objeto en este proceso sancionador la investigación y la propuesta de si considera pertinente sugerir al directorio la apertura de un sumario administrativo. Y el directorio, que es, el órgano juzgador de si las conductas halladas supuestamente por la superintendencia de bancos pueden encuadrarse o no en alguna de las infracciones previstas en las diversas leyes que regulan al sistema financiero en general. Por lo tanto, los funcionarios de la superintendencia de bancos pueden ser punibles por prevaricato en la medida en que la dirección que den al asunto jurídico que está a su cargo transgreda abiertamente disposiciones legales. De la misma manera, los miembros del directorio son pasibles de cometer prevaricato si su decisión, porque ellos lo que hacen es decidir un asunto jurídico, lo hacen abiertamente en contra de las disposiciones legales. Eso es de manera abstracta. Obviamente no conozco a detalle el caso, pero por las publicaciones, aparentemente hay dos partes, Por un lado, se sospecha que en la superintendencia de bancos no se consignaron al momento de pedir la apertura del sumario, no se consignaron todos los hechos irregulares hallados en el proceso de verificación de la actividad dentro de esa entidad financiera. Y por otro lado, está la discusión también que el directorio, al momento de decidir la sanción, tanto para la entidad financiera como para sus directores, aparentemente actuó con uno de sus miembros que tenía una causal de excusación y que no debió participar de esa decisión. O sea, en ambas hipótesis podría, si se dan, los otros presupuestos que establece la ley, la posibilidad de castigar esas conductas por prevaricato.
Me hacen también acá una observación. El informe de la Superintendencia de Bancos es de junio 2020 y me dicen que esto prácticamente se cajoneó 2 años para que pase el tiempo de Cantero. Solo en 2023 terminan el sumario pedido ya en el 2022, es decir, 2 años después. Esas son las cuestiones también. No, eso tiene una explicación, Jorge, Sí. porque a partir del informe de la superintendencia empieza el chequeo de la información. Es un paso previo de corroborar los documentos que van a ser la base de la denuncia. Entonces empieza el intercambio, pasarme necesito tal y tal, copias autenticadas, tal y tal documento. Acompañan, piden informes otra vez sobre cuáles son criterios, y eso a veces es el paso, es la investigación previa al sumario. Entonces a veces dura un tiempo razonable, ¿verdad? No sé si 2 años es un tiempo razonable actualmente, pero suele tardar un tiempito. Sí, esto es lo que nosotros, doctor Preda, sé que estás acá, no tenés participación directa, pero pedimos tu análisis jurídico. Es lo que le decía al doctor Silva Facetti, necesitamos que el Banco Central responda. Las denuncias que ahora nosotros también nos hacemos eco, varios medios de comunicación, y está en juego algo que vos defendés, doctor, que es la institucionalidad del Banco Central del Paraguay, la autonomía del credibilidad. La credibilidad del Banco Central del Paraguay. Con todo esto, lo del tiempo que Cantero fue gerente general, las observaciones de la superintendencia de bancos, que él firma la resolución. Yo entiendo también las explicaciones que da Fernando Silva Facetti, pero en un momento me decís también, yo creo, supongo que invocaron esto, que hicieron lo otro. Necesitamos hasta ahora un silencio absoluto. Le estábamos buscando, nosotros le buscamos a José Cantero, me dijeron que está en Buenos Aires participando, no sé, de una actividad fuera del país, pero esto es lo que hace falta, sobre todo para darle, como decíamos, o devolverle esa credibilidad al Banco Central del Paraguay, doctor. Sí, el dato que estás diciendo, o sea, el dato que acabas de mencionar sobre el transcurso del tiempo entre que termina propiamente la actividad de investigación de la superintendencia, la fecha en la que se decide la apertura del sumario, también es un dato muy relevante porque la apertura del sumario es el acto interruptivo de la prescripción. Es decir, si hechos prescribieron en ese lapso donde la investigación ya había finalizado, con lo cual si la investigación ya había finalizado ya se podría evaluar si la misma tenía mérito suficiente para la apertura del sumario, pero si realmente la apertura de ese sumario se demoró por el objetivo de que prescriban conductas sancionables, bueno, eso también de hecho que sería una situación bastante grave y también podría configurar una hipótesis de prevaricato. Lo que también me dicen es que es cierto lo que dice Fernando Silva, pero no se demora 2 años, nunca, justamente para evitar estas caducidades. Estas son las cuestiones muy llamativas, ¿verdad? Donde las personas que fueron en esta resolución del sumario del 8 de junio, que aparece que fueron sancionadas también, que creo que no sé cuántos jornales mínimos tienen que pagar y que nosotros vamos a accionar. Nosotros vamos a accionar. El Ministerio Público de oficio ante estas evidencias, estos hechos como mínimo llamativos, ¿puede actuar, doctor, o necesariamente tiene que haber una denuncia concreta, formulada, puntual? Bueno, el prevaricato es un hecho punible de acción penal pública, es decir, siempre y cuando haya una noticia criminis y el Ministerio Público considera que la misma reúne los presupuestos para iniciar una investigación penal, la puede hacer. No requiere que un ciudadano, funcionario, haga propiamente una denuncia en el sentido formal. Con la noticia criminis considera que las evidencias que acompañan a esa noticia criminis amerita la apertura de una investigación, propiamente lo puede hacer, ¿verdad? Doctor Ricardo Preda, gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Saludos a ustedes en el piso y a la audiencia. Muchas gracias, el abogado Ricardo Preda. Para cerrar, doctor Silva Facetti, ¿qué es lo que se tiene que dar? Que alguien de manera institucional haga estas observaciones o explicaciones, invocando eso que vos dijiste, la ley anterior, la ley actual, es lo que necesitamos. Yo creo que
días más el Banco Central tiene que pedirse, porque decía en la radio ayer, hay veces que hasta salen a dar conferencias de prensa del resultado Paraguay 2, Honduras 0 desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo algo tan importante van a callar? Bueno, y no creo que dure mucho ese silencio, tienen que hablar. Y finalmente la Contraloría intervendrá y si hay, como decía Ricardo, una noticia crimen y bueno, la Fiscalía. Y después el otro tema que no quería dejar pasar, el tema del copamiento, ¿verdad? Que hablaban. Existe en la economía dos corrientes, ¿verdad? Que son la monetarista y la fiscalista. Los fiscalistas son ese amigo formidable que se va al bar y dice, trago para todos, generoso. No pregunta el precio. Y el monetarista es un tipo que dice, no, voy a ver cuánto cuesta el whisky acá y cuánto cuesta enfrente, y si es más barato enfrente, paso. Entonces, siempre es importante un equilibrio entre monetarista y fiscalista, porque el fiscalista te va a hacer gastar lo que no tiene con resultados a corto plazo por motivo político, y el monetarista te va a decir, bueno, tenés esa plata y tenés que ser prudente. Entonces, ¿qué pasó? En este gobierno han entrado gente de Hacienda, o sea, la autonomía del Banco Central, que tiene que estar, que es tan preciosa, tan resguardada, y que ha avanzado muchísimo legislativamente en los últimos tiempos, desde la ley hasta inclusiones de artículos en la ley de presupuesto. Entonces vinieron los de Hacienda y formaron parte del directorio del Banco Central. Pero en este directorio en particular, y con el que más lo veía muy a menudo en el Congreso peleando cuestiones del Banco Central, Humberto Colmán, ¿verdad? Él asume el rol de institucionalista del Banco Central. Por lo contrario, hay gente del Banco Central, por ejemplo, Benigno. Benigno era un tipo que súper monetarista, va al Ejecutivo y se convierte en fiscalista. Santiago Peña, nuevo presidente, vamos a ver cómo juega, ¿verdad? Porque tiene la capacidad de traslucir ambas posturas. Tiene las dos escuelas, fue ministro de Hacienda, fue director del Banco Central. Pero suponemos que se da el equilibrio que mencionaste. Claro, esperemos que tenga el equilibrio. Y lo mismo ahora con Carlos Fernández, ¿verdad? Carlos Fernández muerte defendía el Banco Central y hoy le toca ser ministro de Hacienda. Entonces, pero siempre el equilibrio es lo que uno busca, ¿verdad? Entonces, cuando te meten gente en el Banco Central que no sean de la escuela del Banco Central, porque los funcionarios del Banco Central son conservadores por naturaleza, entonces piensan y cada paso que dan miran 24 veces, hay celo y hay temor, ¿verdad? Pero los que entraron en este gobierno, sobre todo Humberto, a la miembro, a Carmen no la conozco mucho, pero se han puesto la camiseta del Banco Central y han tomado decisiones prudentes, han evitado que se encienda la maquinita de imprimir para justificar los gastos del gobierno. Bueno, Fernando Silva Facetti, gracias por tu tiempo. Gracias a vos y un cordial saludo a la audiencia. Vos sos monetarista porque mirás mucho el precio del whisky. Sí, no, a muerte. Bueno, gracias, doctor, muy amable. A la vuelta de la pausa ya va a estar con nosotros Juan Carlos Baruja, futuro ministro de la Vivienda, y ya venimos con este informe que queremos desarrollar con él. Pausa, venimos enseguida. Renace la esperanza en el barrio modelo abandonado por el gobierno de Mario Abdo. Los vecinos del barrio San Francisco esperan que con la llegada del nuevo gobierno termine finalmente la pesadilla que soportan por la desidia y el abandono de la administración de Mario Abdo Benítez. San Francisco fue el barrio modelo construido en Ceballos Cue por la administración del expresidente Horacio Cartes. Las familias beneficiarias dejaron sus precarias viviendas para mudarse a las modernas instalaciones, bajo la promesa de mejorar su calidad de vida. Todo transcurría como lo previsto, pero con la llegada de Mario Abdo Benítez al poder, toda la ilusión se vino para abajo, al quedar en el olvido este importante proyecto social. No cumplió muchas promesas el presidente de la República, Marito, pero al fin y al cabo nos vinieron a tirar todo, digamos como una gallina en un chiquero, y no nos dejaron acá. Él prometió, cuando nosotros teníamos que venir acá, que prometió trabajo, abrir para trabajar toda la fábrica, y nunca cumplió. Y también se hizo el adulto mayor, que nunca se pudo
abrir eso porque no hay dinero, no hay nada, dice. La política de odio del gobierno actual, que se encuentra de salida, condenó a los vecinos de San Francisco, quienes con mucho pesar vieron destruidos sus sueños y observaron con impotencia cómo el barrio se iba sumiendo en la pobreza y el avance de la delincuencia. 5 años que estamos abandonados desde que salió el señor Horacio Cartes. Cuando salió, nosotros nos quedamos abandonados acá en este barrio, que nadie de muchas cosas había para apoyo para nuestra gente, para nuestros hijos, por ejemplo, a nuestros adolescentes. Ahora mismo se fundieron todito porque no hay, acá por ejemplo tenía que haber supuestamente, iba a ser un barrio cerrado, que no iba a haber un ladrón, nada. Y ahora mismo nada acá no puede haber porque nuestros hijos mismos luego ven esas cosas y ahora salen todo mal. Y nosotros, por ejemplo, estamos procurando para nuestros hijos adolescentes tener un trabajo también. Estamos solicitando para que se les haga inspecciones médicas, para que puedan entrar en los súperes, trabajar como carretero, para que tengan eso en vez de estar haciendo otras cosas. El proyecto original de la era cartista establecía sumar al componente habitacional una oportunidad laboral para los habitantes mediante la instalación de una fábrica textil. Sin embargo, no fue posible por culpa de la desidia del gobierno de Marito. Se nos prometió que iba a haber una guardería, se nos comprometió. Nosotros tiramos nuestras comodidades, que no eran los guau que digamos, eran pocas, pero no servía. Nosotros vinimos sin nada acá, nos hicieron tirar todas nuestras cosas, vinimos acá, empezamos de cero, nosotros empezamos. Y nosotros lo que pedimos es para que se abra la fábrica, para que haya trabajo, para que trabajen acá la gente de San Francisco, porque hace falta, no hay trabajo, hay muchas personas que necesitan trabajo. La falta de atención a las necesidades sociales y comunitarias, la ausencia de programas de apoyo y desarrollo social dejaron a los residentes en situaciones de vulnerabilidad. Sin oportunidades laborales para los lugareños, se perpetuó el ciclo de pobreza en el barrio sin que el gobierno tome medidas efectivas para revertir esta situación. Así también, la carencia de servicios básicos es evidente en San Francisco, tal como el transporte público, lo cual termina afectando la calidad de vida de los residentes. Recién ahora, con la próxima llegada del nuevo gobierno de Santiago Peña y con el apoyo del presidente de la ANR, Horacio Cartes, se está reactivando la fábrica textil en la zona, que permitirá la generación de empleo para los pobladores de la zona, además de incluir la capacitación laboral por parte del Ministerio del Trabajo. Ahora está la esperanza con el nuevo, y nosotros queremos hablar con el presidente Santi Peña si está posible que no escuche también nuestra inquietud de nuestra madre, que nosotros somos madres solteras, somos una comisión de abrazo que estamos sí, día a día para salir adelante también. Ahora yo sinceramente, como le dije a Antonia, yo quiero pedir para hablar con el futuro presidente en persona, con 3 mamás que estamos en situación de calle, para que él conozca nuestra realidad y ponga a una persona bien capacitada que piense en los demás, ¿verdad? Que no piense solamente en su bolsillo y solamente crecer él, ¿verdad? Para que pueda vernos personas que piensen en nosotros, ¿verdad? Tenemos más necesidades, te voy a decir, por el motivo de que trabajamos más en calle que... porque es imposible trabajar en una empresa ahora mismo, colectivo no hay. Vos tenés que esperar 2, 3 horas a la tarde. Yo en mi casa de madera antes tenía un copetincito de marinera, de tortilla, milanesa, empanada, de casero completo. Se me tenía que dar un salón acá supuestamente, no se me dio. Ojalá el nuevo presidente de la República, Santi Peña, ojalá que me escuche. Y quiero hablar personalmente con el futuro presidente, para que se abra el adulto mayor, para que haya los abuelitos, para que se vaya a merendar, a cenar, y que hay que esté médico para que active un poco. Lo primero que hicimos fue pedir eso. Sinceramente nos fuimos a hablar con la ministra de la Niñez y el viceministro, ¿verdad? Que se me olvidó su nombre. Él vino a visitarnos inclusive ayer, anteayer,
vino a visitarnos y les contamos nuestras necesidades y también él nos contó hasta dónde él está limitado a ayudarnos, pero si es por él nos va a ayudar en este nuevo gobierno lo más que se pueda, ¿verdad? Esperemos que cumplan todo porque nos da gusto, no tiene todo abandonado, todo está. El abrazo también tenían abandonado, pero gracias a Dios, a la señora y eso que hicieron manifestaciones y se abrió otra vez el programa de abrazo. Y no contar con las personas acá que viven, hay muchos que viven que necesitan, no trabajan, tiene casa pero no trabaja. Además de las capacitaciones necesarias para poder trabajar, los vecinos de San Francisco esperan que las nuevas autoridades den soluciones de fondo y brinden las comodidades mínimas que permitan mejorar la calidad de vida de los residentes del barrio Modelo. Ya sea de donde hayamos venido, todos tenemos la misma necesidad, que es de trabajar y salir adelante, ¿verdad? Y más para nuestros chicos, que son el futuro nuestro, ¿verdad? Y depende de nosotras mamás, por eso nosotros estamos peleando, nos unimos las mamás que somos de la calle para que nos puedan llevar en cuenta a nosotros, ¿verdad? Para que nos vengan las capacitaciones, para que vengan y ¿cómo te iba a decir? Nos ayude a conseguir un trabajo para poder darle una calidad mejor a nuestros hijos sin estudio, puedan dedicarse a la venta, que es lo que la mayoría se dedica la gente acá. Pero la única cosa que yo pido al presidente y al ministro de Interior, Enrique Riera, que cambien los policías, que trabajen más a la madrugada, porque vos cuando pasa algo, los policías no están. La otra vez hubo un robo acá, ¿y dónde está el policía? No vino, después de 2 horas recién vinieron. ¿Dónde están ellos? Solamente asistencia y también en el hospital. Vos cuando te van en el hospital, no hay nada, no hay medicamento. Eso le pido para el futuro ministro también de salud, que no sé quién es, ¿verdad? Pero quiero que se abre también ahí, que continúe, que estén médicos, pediatría, clínico, de todo, para que haya medicamentos para todo, porque se necesita. Ahora, por ejemplo, hay muchas personas que están enfermas y uno tiene que ser en IPS, pero ¿qué hay? En IPS no hay nada. Hay muchas cosas, mucho que hacer. Realmente el barrio se quedó abandonado en estos 5 años. Hay mucho que hacer por el abandono que sufrió el barrio y los referentes del sitio ya no quieren falsas promesas porque tuvieron suficiente en los últimos 5 años, periodo en que fueron completamente abandonados por las autoridades que ahora están de salida. Es por ello que piden que las que asumirán próximamente tomen con seriedad la problemática del barrio y los requerimientos que hacen sus habitantes. La gente tiene mucha esperanza realmente en el nuevo gobierno. Esperemos que realmente se cumplan las promesas que se está haciendo. Nosotros tenemos mucha fe en los gobernantes entrantes, ¿verdad? Pero ahora mismo lo que queremos son empresas serias y que los ministros de cada ente también cumplan con la gente del barrio, porque no nos vale de nada promesas y que no nos abandonen como estos 5 años que estuvimos abandonados totalmente. En realidad deja mucho que desear todos los ministros que estuvieron, porque hay muchas falencias, muchas necesidades, falta en el tema de salud, deporte, y entonces nosotros pedimos realmente, yo personalmente en nombre de la gente del barrio, pido que por favor nos den la seriedad necesaria y no solamente promesas. La futura fábrica textil que operará en San Francisco dará puestos laborales para los vecinos y todo se encamina que operará en la brevedad, por lo que se está proyectando las capacitaciones de las personas que trabajarán allí. Hasta el momento sigue inactivo, pero está en perspectiva ya la cesión en usufructo a una empresa que va a activar la fábrica, ¿verdad? Y que requerirá mano de obra importante, cuyos puestos serán cubiertos con beneficiarios del barrio, ¿verdad? Está toda la instalación como para poder comenzar nomás ya la fabricación. La penuria de las personas es tanta que inclusive es aprovechada por inescrupulosos que juegan con la necesidad y comenzaron a pedir dinero a cambio de hacer supuestas gestiones para recibir los currículums de los interesados en formar parte del plantel de trabajadores. Y realmente nosotros que estamos en campo, la única problemática que vemos es la esperanza, los sueños y la desesperación prácticamente de la gente por querer tener un lugar, un espacio, un trabajo, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Entonces eso genera mucha ansiedad, ¿verdad? Esta ansiedad hace
que otras gentes se valgan de eso y jueguen con la esperanza y la necesidad de la gente. Y es por ello que nosotros solicitamos a toda la gente a nivel general y hacerle también saber y tener conocimientos de que nadie está autorizado oficialmente a pedir ningún tipo de carpeta, ningún tipo de currículum, nada, hasta que se defina bien las cosas. La denuncia que tenemos es el pedido de currículum vitae, inclusive cobro por los mismos, el tema de gestores, que se hacen grupos y compañías donde están solicitando documentos, eso se sabe que mínimo es un gasto de 100.000, 200.000 si vas a hacer un buen currículum. Hay gente que no tiene ese dinero, entonces esa necesidad es lo que tenemos ahora, que se aclare que no hay todavía ningún llamado, que no hay ninguna nada concreto y que una vez que lo haya se la hará por la vía permitente y yo creo que va a ser a través del ministerio, a través de gente que sí esté capacitada y autorizada, ¿verdad? Va a ser el Ministerio de Urbanismo el que va a hacer la convocatoria a los postulantes interesados en ocupar esos puestos de trabajo. Eso va a ser oficial, eso no tiene costo para nadie. Entonces por eso queremos aclarar a la gente que no se deje engañar por gestores. Nosotros como ministerio vamos a hacer la convocatoria oficial. Con la salida de Mario Abdo Benítez, los habitantes del barrio Modelo proyectado y ejecutado durante el gobierno de Horacio Cartes vuelven a esperanzarse y esperan que con la llegada del nuevo gobierno finalmente puedan estar mejor. Está con nosotros el ingeniero Juan Carlos Baruja, futuro ministro de la Vivienda. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. A ver, antes cortito, ¿qué hablaron con Peña hoy todos los senadores colorados en la casa del presidente electo? Bueno, estuvimos conversando, estamos ya 20 senadores colorados acompañando la candidatura de Beto Velar. Y bueno, estuvimos conversando con el presidente de los proyectos que se vienen, de la intención de siempre estar trabajando en forma coordinada, del diálogo permanente con los senadores del Partido Colorado y también con otros senadores que se están sumando a acompañar la candidatura de Beto Velar y también con un proyecto país, ¿verdad? Porque más que el acompañamiento a la candidatura de Beto Velar, esto avanza o va hacia un acompañamiento del proyecto país, lo que queremos hacer por los próximos 5 años. Hay un microclima que se crea en las redes, que vi la posición asumida por Orlando Penner de Pachequería y él argumenta cuál es su posición. Dice, voy a acompañar al candidato propuesto por el presidente electo, que es el senador Silvio Beto Velar, porque yo tengo prioridades, compromisos de campaña que hice con mi comunidad en la región occidental, en el Chaco paraguayo, de donde es Orlando Penner, y él enumera los puntos. ¿Y quién me va a ayudar a concretar estos planes? Es el presidente electo. Una posición absolutamente razonable, que es una lectura política acertada, nosotros decíamos, en el sentido de la oposición constructiva y madura, no la oposición tilinga, que sabemos quién nos tienen acostumbrados, que eso no construye absolutamente nada, porque este terrible problema, ingeniero. Totalmente de acuerdo, Jorge. Yo creo que la posición del senador electo Orlando Penner, a mi criterio, es la posición correcta. La oposición por la simple oposición, creo que no construye, creo que no interpreta lo que el electorado está queriendo. Hoy el electorado nacional quiere que los dirigentes, la clase política trabaje para que pueda mejorar su calidad de vida. Y a eso estamos apuntando con el gobierno de Santiago Peña, por lo cual, a mi criterio, la posición del colega Orlando Penner es correcta, al igual que también yo estoy seguro que muchos senadores de otros partidos el próximo viernes van a acompañar la candidatura de Beto Velar con el mismo propósito y con las mismas ideas del senador Orlando Penner. Ahí estamos viendo justamente lo que decía Penner. Es muy esa lectura muy inmediata y muy fácil, peón y vende. Cuando tenés un argumento como el que expuso Penner, es bastante lógico, es una cuestión de sentido común, ¿verdad? Él expone sus razones, ¿verdad? Es muy fácil decir, inclusive futuros colegas de él, del Partido Liberal y de otros sectores políticos, dicen, entregado, arrodillado al cartismo, cuando claramente él expone cuáles son sus prioridades y justifica su posición.
No dice con otro, pero yo cualquiera menos el cartismo, dice. Y se va y salía con algunos personajes oscuros, ¿verdad? Entonces digo, esta es la coherencia, me parece que hoy hay una ciudadanía crítica, madura, que ya dice que después vamos a hablar del tema Barrio San Francisco, ya no queremos falsas promesas. Dice, ustedes los políticos tienen que ser consecuentes de eso. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la actitud del senador Penner va a abrir también la posibilidad que muchos diputados, que de hecho ya lo hay, y senadores electos de otros partidos, tomen posiciones similares en el sentido de tratar de cumplir lo que fue su compromiso de campaña, porque todo lo que nos hemos postulado en estas últimas elecciones, hemos salido con proyectos o con propuestas. Y bueno, el electorado hoy está requiriendo que la confianza que ha depositado hacia nuestras personas para llegar a esos lugares sea traducido o sea devuelto con hechos concretos en base a nuestros compromisos electorales. Y es clave ese consenso. Lo escuchaba a el futuro senador que fue presidente de SAP, Natalicio Chase. Sí. Natalicio Chase dice, nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestro discurso político por una cuestión de coherencia. Si nosotros hicimos campaña por el Partido de Colorado y pedimos votos para Santiago Peña, lo lógico es que nosotros aprovechemos esta mayoría que tenemos, que vamos a tener en la Cámara de Senadores, y acompañemos ese proyecto político que nosotros le vendimos a nuestro electorado para que nos voten. Y resulta que ahora hay 2 o 3 senadores que parece que quieren acompañar otro proyecto político. Tienen el derecho de hacerlo, obviamente, ¿verdad? Pero digo nomás cómo queda esa coherencia. Vos único pediste voto para acompañar a este candidato que hoy conquistó el poder el 30 de abril y lo conquistó de muy buena manera. Tú dices, te llegó a ganar las elecciones. Entonces, ¿dónde está la coherencia de esos 3? O sea, le digo a Blanca Ovelar, Petengil, Cachito. Ellos dicen que como colorados pidieron voto para el candidato del Partido de Colorado. Resulta que ahora hay un pedido por una cuestión de armonía, consenso, gobernabilidad en este primer tramo, y lo están en contra y están pidiendo la adhesión de sectores de la oposición que perdieron mal en las elecciones. No, un dato menor, Jorge, que el propio presidente electo Santiago Peña, como vos estás diciendo, ha pedido a los senadores que acompañen la candidatura de Beto Ovelar, ¿verdad? Eso yo coincido 100% en lo que vos estás diciendo. Así, ojalá que estos compañeros recapaciten de aquí al viernes y acompañen también la candidatura de Beto Ovelar y que sea inclusive electo en forma unánime, si fuese posible, para una demostración de madurez en donde hoy el presidente pide una oportunidad a los diputados y los senadores de poder trabajar con colaboradores con los cuales probablemente él, no es que probablemente él se sienta más cómodo y con mayor confiabilidad para poder presentar los proyectos que lo va a hacer a partir del 15 de agosto. ¿verdad? Y ahora entrando en la cuestión más importante y fundamental de la razón por la que ustedes, los políticos, hacen política. ¿Por qué hacen política? Porque quieren la conquista del poder. Conquistan el poder, llegan, en tu caso, llegaste a un escaño en la Cámara de Senadores, hoy ya estás designado para futuro ministro de la Vivienda. Este tema del barrio San Francisco escuchaste los testimonios de estas personas. Dice, tenemos esperanza en el nuevo gobierno, confiamos en la gestión del ingeniero Baruja, pero ya no vamos a aceptar falsas promesas. 5 años estuvieron olvidados por una cuestión de rencillas políticas incluso, ¿verdad? Por caprichos políticos. Estuvieron olvidados cuando había un proyecto que se le tuvo que haber dado continuidad y no abandonarlo a su suerte. Y vos sabés, porque ya lo hemos hablado, sabes perfectamente que no se trata solamente del problema de la vivienda, construir casas y dejarles ahí a su suerte. Totalmente de acuerdo, Jorge. De hecho que nuestro concepto es integral. O sea, no es solamente ya la simple construcción de una casa sin que uno le dé el acceso a caminos, sin que uno le dé acceso a servicios de salud, educación y por sobre todo empleo, que es la pata que quedó inconclusa cuando este proyecto realmente contemplaba, como ya se ha expresado los pobladores y las imágenes, contemplaba la instalación de una industria textil en donde los pobladores
tenían que haber trabajado. Lastimosamente se dejó sin continuidad y bueno, hoy vemos las consecuencias cuando actitudes como esta se toman. Hoy queremos mirar para adelante, se está volviendo a reactivar, ya hubo una reunión entre el actual ministro de la Vivienda, la ministra de Trabajo, con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, que fue el impulsor de este proyecto. Y bueno, hoy nos resta avanzar en este propósito. A mí ya me cupo conversar también con Andrés Wynn, que es el que está llevando este proyecto adelante. Y la expectativa y la intención es reactivar esto, que se concrete lo que estaba previsto de la instalación de una industria textil y que los pobladores sean los que trabajen en ese sitio para cerrar ese círculo de tener acceso, servicios de salud, educación y empleo, que era el propósito original de este proyecto. Así es que, Jorge, la intención nuestra es concretar esto porque es un modelo que pudiera ser replicado, lo de Barrio San Francisco, en muchos lugares de la República del Paraguay. El propio empresario del sector textil, Andrés Wynn, nos dijo: nosotros nos dan desde el gobierno las condiciones para avanzar con este proyecto y queremos llevar en cabeceras departamentales, replicar esta experiencia en otros puntos donde se tienen necesidades importantes, y uno de los pilares o muletillas en la campaña política de Santiago Peña era generación de fuentes de trabajo. Generación de empleo, sí. De empleo. Sí. 500.000 es un número altísimo. Un número importante. Yo ya estoy también en conversaciones con Andrés, a quien lo conozco ya de la época del gobierno del presidente Cartes, donde él ya trabajaba en la instalación de industrias para generación de empleo. Y bueno, realmente estamos con toda la energía y con todo el entusiasmo, Jorge, de poder concretar esa pata pendiente, llamémosle, para que este modelo de San Francisco, corrigiendo y que no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones, sean modelos replicables en otras zonas del país, porque este es el modelo al cual nosotros apuntamos del Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que es el nuevo concepto, ya no es lo que era anteriormente, era la Cenavita, que era la simple construcción de casas, sino lo que hablamos, proveerle de servicios de salud, educación, camino y empleo para que la gente realmente tenga arraigo en esos lugares donde va a estar viviendo. ¿Te das cuenta, ingeniero, cómo todo una cosa tiene que ver con la otra? ¿En qué sentido? El tema político. Algunos dicen, ¿por qué tan importante el tema de las negociaciones, mesa directiva, etcétera, etcétera? O el consenso que ustedes quieren lograr, como decía Natalicio Chase, para hacer valer nuestra mayoría en Cámara de Senadores o también en la Cámara de Diputados. La concreción de todos estos planes que ya hemos hablado, y sé que tenés, que querés llevar adelante al frente del Ministerio de Urbanismo, dependés única y exclusivamente del presupuesto. Más y se vea recursos. ¿Y qué nos dijo el futuro ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovín? Nosotros tenemos todavía líneas de créditos, imagen positiva a nivel internacional para plantear eventuales préstamos. Entonces, si ustedes logran, la clase política, ese consenso con una agenda legislativa, uno de los puntos, pueden haber varios, pero uno de los puntos, el tema viviendas, es importante el consenso y acompañar, por ejemplo, que te den los recursos necesarios para poder llevar adelante estos planes que tenés. Totalmente de acuerdo, Jorge. La elección del viernes, tanto en diputados y en senadores, no es la sola elección de la mesa directiva, sino es la consolidación de un proyecto en el cual vamos a requerir tener gobernanza, ¿verdad? En donde el presidente Santiago Peña pueda llevar adelante los proyectos del país. Por eso la importancia, no es que elegimos solamente el presidente, sino estamos demostrando madurez en donde damos el voto de confianza al presidente, que ha tenido el voto mayoritario y muy mayoritario de la ciudadanía, que ha dicho: queremos que Santiago Peña sea el presidente de la República del Paraguay. Estamos convencidos de los proyectos de Santiago Peña y queremos que en los próximos 5 años nos conduzca y lleve adelante a la práctica esos proyectos por los cuales votamos. Y eso es lo que tenemos que interpretar toda la clase política, principalmente diputados y senadores electos, que eso es lo que está en juego el viernes y no
caprichos o egos personales de que yo quiera hacer o no lo quiera hacer. Creo que todos tienen el mérito y la legítima aspiración, pero creo que el interés general tiene que estar sobre el interés particular. Y justamente el caso San Francisco es un ejemplo donde el interés particular primó sobre el interés general, ¿verdad? Pero ¿quién salió perjudicado? No fue ni el uno ni el otro, fue la gente. Y eso es lo que tenemos que cambiar, ese concepto, y tenemos que ya definitivamente trabajar y pensar en la ciudadanía, en la gente. Ese capricho no fue... Cartes sigue durmiendo tranquilamente. No le afectó a él, pues claro, le afectó a esta gente. Por supuesto, eso es lo que decía Jorge. No es que le perjudicó a Horacio Cartes en particular, ¿verdad? Fueron estas familias que fueron a este lugar con toda la esperanza de mejorar su calidad de vida, que abandonaron, como ellos mismos dijeron, su sitio, bien o mal, con poca o mucha comodidad, pero era un lugar donde tenían arraigo y se sentían de alguna manera, estaban bien, fueron con una esperanza y terminaron en una situación absolutamente inversa a lo que ellos se fueron por una cuestión de capricho personal. Una pausa cortita, hacemos la vuelta, seguimos hablando con el ingeniero Juan Carlos Jorge. Ya venimos. La Caja Negra, aprovecho para agradecer a Gilardini por este traje, por la camisa, la corbata y el traje de hoy. Gracias a Gilardini. Bueno, a ver, ingeniero, yo creo que hoy nos entendemos en eso que no hay un capricho de un Silvio Beto Velar o de un Santiago Peña o de un copamiento, sino que detrás hay un plan. Y ese plan es el que ustedes acompañaron y le llevaron a la ciudadanía para seducirle, para que voten por ustedes, y conquistaron el poder. ¿Y cómo van a concretar esto? Nuestro sistema es cuasi parlamentarista. Y vos sabés que casi todo pasa por el Parlamento, desde la aprobación de un préstamo. Y si vos no tenés el préstamo, si vos no tenés la plata, ¿cómo va a solucionar los problemas de la gente? Totalmente de acuerdo. Por poner un ejemplo así práctico, Jorge, para que la ciudadanía pueda interpretar. En campaña, nuestro presidente actual electo tuvo como eje principal la generación de empleo y también la construcción de vivienda para reducir el déficit habitacional, que hoy supera lo más de 1 millón, y concretar el empleo. Porque la construcción de una vivienda primero implica dignidad en la familia, reduce el déficit habitacional y es probablemente una de las actividades que más impacta en la economía, porque la construcción de una vivienda emplea a 10 personas de forma directa e indirecta. Entonces, para concretar esa idea, el presidente, a partir del 15 de agosto, va a enviar al Parlamento proyectos relacionados a la vivienda. Y en el Parlamento se va a necesitar mayoría en diputados y en senadores para acompañar proyectos de préstamo u otros para poder concretar esta idea de poder hacer más vivienda. Por eso es que Peña se inmiscuye. Claro, por eso es que Peña se inmiscuye y busca tener la presidencia y la mayoría, no solamente la presidencia, la mayoría en senadores y diputados para que los proyectos que a partir del 15 de agosto se envíe al Parlamento puedan concretarse y así cumplir con los objetivos de campaña y con los objetivos que la mayoría de la ciudadanía acompañó y votó el día 30 de abril. Por eso que esa es la realidad y eso es lo que estamos buscando y eso estuvimos hablando del inicio, la gobernabilidad para poder concretar los proyectos que la mayoría de la ciudadanía votó. Una de ellas es la que afecta a la cartera que voy a estar a partir del 15 de agosto, que es reducir drásticamente el déficit habitacional, por lo cual tenemos que hacer un salto muy importante en la cantidad de vivienda que se pueda llevar adelante a partir de ese momento. Para ir cerrando, acá me envían mensaje la necesidad de que, no sé si esta semana o la próxima, me dicen que te tenés que ir ahí al barrio San Francisco porque están apareciendo avivados que dicen, pásame tu currículum, yo te voy a conseguir para que trabajes en la fábrica textil, pues me dejan hacerte 15.000 o 20.000 o cobrar más lo mitad. Entonces yo creo que también, es cierto, vas a asumir el 15 de agosto, pero hay un buen entendimiento con el señor Carlos Pereira, el ministro actual, con otros funcionarios allí del ministerio, pero hay que ir para explicar a la gente que eso se hace de manera institucional,
con nombre y apellido de funcionarios del Ministerio de la Vivienda y no a través de terceras personas. Asimismo, de hecho que ya el arquitecto Villara, que es funcionario del Ministerio de la Vivienda, explicó que eso va a tener una línea de trabajo directamente con el Ministerio de la Vivienda. Estoy ya trabajando, visitando sitios o áreas involucradas. Por ejemplo, visité el complejo habitacional Mariano Roque Alonso, donde están previstos la construcción de 3.000 departamentos, que hoy está llevándose la construcción de la infraestructura. También voy a estar visitando el barrio San Francisco y otros proyectos en los cuales el Ministerio de la Vivienda tiene participación a los efectos de poder avanzar. Así es que vamos a estar ahí, pero yo creo que esta programación es muy conveniente para enviar un mensaje que no se dejen engañar por personas que puedan estar haciendo supuestos censos o peor, cobrando por anotarle y a la gente que supuestamente estaría trabajando. Así mismo. Ingeniero, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge. Saludos a toda la audiencia. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.